Seguramente cuando pensamos en los viajes de Colón, nos viene a la mente una imagen casi de película, ¿no? Barcos majestuosos, velas al viento, una aventura épica en alta mar. Pero esa idea tan romántica se hace trizas en cuanto bajamos a la bodega. Hoy vamos a desarmar esa leyenda, para ver cómo era de verdad la vida para esos marineros que se lanzaron a lo desconocido. Esta frase, la verdad es que lo resume todo. O sea, de poesía, nada. Allá adentro lo que había era un olor terrible a humedad, a vino picado y a galletas con gusanos. Era una lucha constante por sobrevivir, y justo ese contraste es el que vamos a explorar. Bueno, vamos a eso, a separar el mito de la realidad. ¿Qué había realmente detrás de ese viaje heroico de 1492? Nos vamos a meter de lleno en la experiencia humana, en cómo vivía la tripulación día a día. Ok, empecemos por el principio. ¿Cómo era un día cualquiera en una de esas carabelas? Miren, lejos de ser emocionante, la vida era una rutina, pero una rutina monótona y agotadora, que no la marcaba el sol, sino un aparatito mucho más simple. La vida entera a bordo la controlaba este pequeño objeto, la ampolleta. Este reloj de arena medía tramos de media hora, 8 vueltas completas y se acababa una guardia de 4 horas. Era como un metrónomo que no paraba nunca y marcaba el ritmo de cada tarea, de cada comida y de cada segundo de descanso. Implacable. La jornada, fíjense, estaba totalmente marcada por la religión y el trabajo sin fin. Empezaba y terminaba con una oración, sí, pero lo que había en medio era un ciclo agotador de guardias de 4 horas. Como la tripulación se dividía en 2 equipos que se iban turnando, el barco nunca, pero nunca se detenía. ¿Y qué se hacía durante esas guardias? Pues el trabajo era brutal. Había que estar todo el tiempo sacando el agua que se colaba en el casco, porque todos los barcos tenían filtraciones. Había que fregar las cubiertas, ajustar las cuerdas que con la humedad se aflojaban y, claro, mantener el rumbo. Un esfuerzo físico constante solo para que los barcos siguieran a flote y avanzando. Y bueno, si el trabajo era duro, esperen a que hablemos de la comida. Porque la idea de un banquete en alta mar era una broma de mal gusto. Vamos a ver qué había realmente en la despensa. Colón, hay que decirlo, era un tipo previsor. Se calcula que mandó a cargar unos 750 kilos de alimentos por persona, una cantidad que en teoría debía durar 15 meses. Sonaba a que era más que suficiente, claro, pero en alta mar la teoría y la realidad son 2 mundos completamente distintos. Si uno ve la lista de provisiones al partir, pues no suena tan terrible, ¿verdad? Galletas de barco, carne salada, legumbres, queso, hasta animales vivos para tener carne fresca al principio. Parecía una despensa bastante bien surtida, la verdad, pero el calor y la humedad de las bodegas tenían otros planes. La realidad fue, otra cosa. La galleta se llenaba de gorgojos y gusanos. El agua potable se convertía en una especie de sopa verde llena de bacterias y limo. Y la carne salada se ponía rancia y tan dura que parecía cuero. La comida no solo no alimentaba bien, sino que se convirtió en una fuente diaria de asco. Miren, para que se hagan una idea de hasta qué punto llegaba la cosa, escuchen esta cita del propio hijo de Colón. Es brutalmente honesta. La solución para no ver lo que estaban comiendo era comer a oscuras. Imagínense esa situación. Tener tanta hambre como para comer algo que literalmente prefieren no ver. Entonces, ¿qué hacían? ¿Cómo se comían eso? Bueno, para eso estaba la mazamorra, que no era una receta gourmet, era una táctica de supervivencia. Un guiso súper espeso con muchísimo ajo y especias. ¿Para qué? Para tapar el sabor a podrido. Esa mezcla fue el plato principal durante casi todo el viaje. Sobrevivir a la comida era un desafío diario, está claro, pero había otro, quizá más abstracto y aterrador, navegar hacia el vacío. ¿Cómo se orientaban en medio de un océano del que no sabían nada, sin un solo punto de referencia a la vista? Pues contaban con herramientas que hoy nos parecerían súper básicas. La brújula les indicaba el norte magnético para mantener un rumbo. El astrolabio les permitía medir la altura de las estrellas para calcular la latitud, o sea, qué tan al norte o al sur estaban. Eran instrumentos clave, sí, pero también muy imprecisos. Y claro, navegaban con mapas como este, de Martellus, que mostraba un mundo muchísimo más pequeño de lo que es en realidad. Este mapa reforzó la idea, totalmente equivocada, de Colón, que Asia estaba a solo unas pocas semanas de viaje hacia el oeste. Estaban navegando a ciegas, con una guía que estaba mal. Su principal método era la llamada navegación por estima. ¿Qué era esto? Pues básicamente un cálculo a ojo.
Anotaban el rumbo de la brújula, calculaban la velocidad del barco más o menos, medían el tiempo con la ampolleta y con todo eso dibujaban un puntito en el mapa donde creían que estaban. Era un sistema lleno de incertidumbre, con un margen de error que podía costarles la vida. Toda esta mezcla, el trabajo agotador, la comida horrible, la incertidumbre constante, todo eso tenía un precio. Vamos a ver el costo físico y también psicológico que pagó la tripulación. La falta de alimentos frescos, sobre todo la falta de vitamina C, traía consigo a un enemigo silencioso pero terrible, el escorbuto. Los síntomas eran devastadores. Una fatiga que no te dejaba mover, dolor e hinchazón en las piernas, las encías sangrando, los dientes se aflojaban, las heridas no cerraban, y encima una tristeza profundísima. Era una desintegración lenta del cuerpo y de la mente. Hay que tratar de imaginarse el ambiente en ese barco. El olor agrio, el balanceo que no para nunca, la monotonía de ver solo agua por todas partes y el miedo. El miedo a no volver jamás. Todo esto generaba una tensión psicológica brutal que ponía a prueba hasta al marinero más fuerte. Y en un ambiente así, tan tenso, la comida no era solo comida, era poder, era control. Unas raciones que cada vez eran peores o más pequeñas eran la chispa que podía encender una rebelión. La disciplina y la lealtad al capitán dependían directamente de lo que había en los barriles. Cuando el hambre apretaba, la cadena de mando se tambaleaba peligrosamente. Así que, si juntamos todas las piezas, el cuadro que nos queda no es el de una aventura gloriosa, para nada. Es el de una hazaña humana, sí, pero que se logró a un costo altísimo. Un triunfo, si se quiere, pero un triunfo brutal. Y no hay que olvidar la escala de todo esto. Estamos hablando de aproximadamente 90 hombres, 90 personas repartidas en 3 barcos pequeños, que se enfrentaron a estas condiciones inhumanas, 90 almas que apostaron su vida a los cálculos de un hombre en un viaje hacia la nada. Y todo esto nos deja con una pregunta final, ¿no? Sabiendo cómo era de verdad la vida ahí adentro, con la galleta llena de gusanos y el miedo como compañero de viaje, la pregunta no es tanto cómo descubrieron un nuevo mundo, sino qué clase de coraje o de desesperación hacía falta para siquiera subirse a esos barcos.